Gracias, buenas noches a todos. La asociación, a nombre de la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud, incorporada en New York, fundada hace 34 años en la ciudad de New York. Soy el doctor Restituyo, el presidente. Nuestro invitado en el día de hoy en TVA y Tu Voz, la hora del neurólogo, el doctor William del Rosario Martínez. No es el doctor Carlos Williams, sino el doctor Williams del Rosario. Un tema también de mucho interés, de mucha deserción laboral y de importancia clínica para todos, y que toca al psicólogo, al neurocirujano, al internista y a todos el área de la salud. El dolor lumbar en el siglo, ¿verdad? 21, en este siglo. Algunas generalidades, algunas informaciones básicas para los que entran por primera vez. TVASI, usted puede suscribirse a este canal escribiendo TVASI. Tenemos dos programas los miércoles, como el día de hoy, a las 8 de la noche, y los sábados a las 5 de la tarde, siempre a la misma hora, y la hora dominicana es igual. Estamos desde New Jersey para el mundo, ya llevamos más de 1000 videos registrados. Eso incluye video y conferencias sobre el origen de la vida, desde la teoría de cómo se inició la primera célula, con la teoría química del caldo primigenio, que está en YouTube. El que no ha visto esa conferencia puede también encontrarla. En la página nuestra también está. Un médico de Santiago joven que se ha especializado en rastrear la teoría, habló aquí y está disponible. El doctor Alan Gómez, pero también temas del envejecimiento. Esta es la plataforma de audio que ustedes también pueden encontrarla, pueden cuando estén manejando, estén de vacaciones. Yo sé que ahora ya se acabaron las vacaciones, pero en el caso de que estén de fin de semana también pueden hacerlo. Hoy pueden levantar su mano, hacer preguntas a nuestro invitado. Para los que no conocen la historia o los fundadores nuestros, aquí están, entre ellos el doctor Guzmán, doctor Bautista, el doctor Williams, y más recientemente un grupo de jóvenes se ha integrado apoyando la misión de esta asociación, incluyendo la doctora Frances Robles, que de New York ya se mudó a la Florida hace varios años, ejerce como gastroenteróloga, y fue la primera mujer presidenta de esta asociación. Pero en esta etapa reciente de TVATSI, desde la pandemia, estamos cumpliendo ya 3 años, nos ayuda Elba Rosa, la doctora Gelmosén, Kenia, la doctora Félix, Carmen, la doctora Silveria, la doctora Raiza Puerto Real y la licenciada Evelyn Mateo. Y también le agradecemos al doctor José Ruiz, que nos ayuda con el Hospital Central de la Policía, o el Hospital de la Policía, mejor dicho, también con el Darío Contreras y sus redes y contacto con neurocirujanos, neurólogos que ya han pasado bastante por aquí, con todas las especialidades disponibles, existentes, han sido conferencistas aquí. Así que le agradecemos, igual que al doctor Williams. Puede ser miembro de la institución si usted tiene un título de médico, enfermero, psicólogo, odontólogo. Va a recibir un certificado de membresía, una identificación, además la historia de pertenecer a una institución de 34 años. El invitado nuestro, el doctor William del Rosario, no hay conflicto de intereses, es invitado a través del doctor Ruiz y por nosotros, pero él puede mencionar cualquier área o práctica o clínica o centro donde trabaje, donde él labora. Le quiero decir a los que han entrado por primera vez que nosotros ayudamos de una manera rápida a obtener empleo a los profesionales que llegan, que no dominan bien el idioma, que están en el proceso de exámenes de licencia, a obtener certificaciones cortas en asistente médico, asistente dental, asistente de terapia física, electrocardiograma, o sacar sangre como flebotomista. Y estas certificaciones es que le ayudan a obtener trabajo o empleo, porque en la mayoría de las clínicas y los centros privados esto es lo que le piden. Quiero finalizar ya invitándoles, recordándoles que vamos a tener otro gran evento científico en el Hospital Montefiore, ahora en mayo 20 y 21 de este año, en el Bronx. Vamos a tener una recepción el sábado 20, ahí ya comenzamos a hacer la promoción, están invitados todos, libre de costo la recepción, y el congreso tiene un costo de $30 y $60. Va a estar dedicado a la diabetes, una ruta a la prevención, imágenes del evento anterior, y aquí les comparto con ustedes algunos preconfirmados conferencistas desde Virginia, como William, también desde Boston está confirmando el doctor Marasco, y también desde Long Island, Staten Island, y el doctor Eliseo Guzmán. Van a estar con nosotros.
en este gran evento, mayo 20 y 21. Están invitados ustedes a participar. Finalizo aquí y doy paso a la doctora Kenia Félix para introducir formalmente a nuestro invitado. Adelante, doctora. Doctora Kenia tiene el micrófono apagado. Ábralo ahí. Ahora Sí, sí. maestro. Muchas gracias. Me va haciendo Adelante. porque todavía Sí. no me ha podido hacer. Sí. Muy buenas noches a todos. Un placer nuevamente estar aquí con ustedes, como cada miércoles. Gracias por la participación de hoy al doctor. Es un tema bastante interesante, el de usted, un motivo muy frecuente de consulta, bastante frecuente, y me doy el paso para poderle presentar los breves datos de nuestro invitado de hoy. Él es el doctor William del Rosario Martínez. Él es doctor en medicina magna cum laude, egresado de la Universidad Central del Este de San Pedro de Macorís. Él ha realizado diversos estudios, entre ellos realizó cirugía en general y laparoscópica en la Pucamaima, Hospital José María Cabral Ibáez, neurocirugía craneal y vertebral en el Hospital General del Este, doctor Domingo Luciano. Realizó también terapia intervencionista del dolor en el Instituto Latinoamericano del Dolor y Paliativos, Hospital Universitario Eleuterio González de la Universidad de Nuevo León, Monterrey, México. También entre su currículo tenemos que es miembro de lo que es el Colegio Médico Dominicano, de la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía, también de la Sociedad Dominicana de Cirugía de Columna, de la Sociedad Dominicana para el Estudio del Dolor, de la Sociedad Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor. También es miembro de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, y en el día de hoy nos trae con su amplio currículo el tema de dolor lumbar en el siglo XXI, un motivo de consulta que realmente es muy frecuente y que nos pone a pensar muchísimo porque son muchas las causas que lo pueden producir. Así es que el espacio es suyo, doctor, puede iniciar su conferencia. Adelante. Muy buenas noches, voy a tratar de compartir la pantalla. Sí, cómo no, adelante. A ver. Sí. Esta misma es. Sí, ahí está entrando. A ver. Perfecto, ¿se puede ver la pantalla? Excelente. Sí, se ve muy bien ahí. Perfecto, bueno, muy buenas noches. Como dijeron anteriormente, mi nombre es William del Rosario, médico neurocirujano con ejercicio y residencia en la República Dominicana. Agradezco mucho a los directivos de la Sociedad de Médicos Latinos y de Médicos de Hispanoamérica por haberme considerado para compartir este momento con ustedes y tratar algunos aspectos respecto a la lumbalgia en esta era moderna. Tengo entendido que no toda la audiencia es médico, así que vamos a tratar de suavizar un poco los términos a fin de que todos podamos entender y aprovechar en lo máximo posible todo el contenido de la presentación. Vamos a hablar un poco acerca de la lumbalgia. El dolor de espalda, la lumbalgia crónica, muy específicamente la lumbalgia inespecífica, es un problema grave de salud pública a nivel mundial. Es un problema de mucha importancia que afecta a todos los países, países desarrollados y en vía de desarrollo. Y este problema que representa la lumbalgia para nuestros países no es solamente por la capacidad que tiene para producir dolor y sufrimiento, sino porque puede mermar grandemente la productividad de los individuos y afectar de manera muy importante su esfera psicosocial y laboral. Según nos definen las guías europeas para el dolor de espalda, se define la lumbalgia como un dolor y malestar localizados por debajo del margen costal y por encima de los pliegues glúteos inferiores, con o sin irradiación a la pierna. Este es el universo, este es el sustrato anatómico en donde se encuentran las estructuras que generalmente están relacionadas con el dolor de espalda. Aquí podemos ver una imagen muy ilustrativa del área donde se produce la lumbalgia.
desde la región comprendida entre la 12ª costilla, que se encuentra por acá más o menos, hasta el pliegue glúteo inferior. Aquí no se ve tan claramente el pliegue glúteo inferior, pero sabemos que está ahí. En esta parte es donde se producen los fenómenos que dan al traste con la aparición de la lumbalgia. Aquí podemos ver un poquito el tamaño de la problemática. Es la 5ª causa más común de consultas médicas. Según un estudio publicado por la Sociedad Americana de Reumatología, un 40% de las consultas a neurocirujanos y ortopedistas de columna se suceden por causa del dolor lumbar crónico. Entre el 60 y 80% de las personas tendrán dolor de espalda a lo largo de su vida. Así que si usted no le ha dolido la espalda todavía, tal vez no haya vivido lo suficiente para tenerlo. Si no le ha dolido, probablemente le duela en algún momento. El 23% de los adultos del mundo sufren de dolor lumbar crónico, y esto es sumamente importante por los costes económicos que esto involucra y por la afectación laboral que esto tiene sobre el mundo industrializado de hoy. La tasa de recurrencia del dolor lumbar oscila entre el 24 y el 80%, así que si usted ya le dolió la espalda, no crea usted que ya usted cumplió, le puede volver a doler. Y de hecho, esa posibilidad está medida entre un 24 y un 80%. Si le dolió, puede volver a tener dolor. La prevalencia de por vida llega hasta un 84% de los adultos. Y esto no es solamente un problema de los adultos o de las personas de edad, puesto que la tasa anual de lumbalgia entre adolescentes es entre un 11,8% y el 33%. Entre un 11 y un 12% de la población se encuentra discapacitada por causa del dolor lumbar. Y vamos a seguir viendo el tamaño de este problema. ¿Cuántas personas en el mundo sufren de dolor lumbar crónico? 7.5% de la población mundial. En Estados Unidos, 8 de cada 10 personas tiene dolor lumbar. Esto, si ampliamos el foco y lo llevamos a todo el mundo, equivale a unos 540 millones de personas con dolor de espalda en todo el mundo. Un 5% de las personas que actualmente están luchando con el dolor de espalda agudo tendrán dolor de espalda crónico, se cronificarán. Y como pueden ustedes ver, la lumbalgia no es solamente una problemática, no es solamente una condición de salud que duele en la espalda, la lumbalgia también duele en el bolsillo. Según vemos acá, en estos datos, la nación americana, solamente los Estados Unidos, gasta cada año un presupuesto equivalente a 635 billones de dólares en los costes económicos representados por la lumbalgia. O sea, es un problema que también cuesta. ¿Quiénes se enferman más de esto? Personas entre 45 a 65 años de edad, especialmente las damas. En cuanto a la lumbalgia, casi toda la estadística es sumamente controversial. Mientras hay un artículo que dice una cosa, hay un artículo que dice completamente lo contrario, pero más o menos está en acuerdo que la edad en la que mayormente aparece el dolor de espalda, muy específicamente el dolor de espalda en específico, oscila entre los 45 y los 65 años de edad, especialmente en las damas. Y como vemos, es un problema que cuesta dinero. Este es el mapa del dolor de espalda a nivel mundial. Vemos que Estados Unidos de América tiene una situación de mucha importancia relacionada con el dolor de espalda. Lo vemos acá en rojo con una prevalencia sumamente elevada y podemos ver, según muestran estas tendencias, que los países más industrializados tienen más dolor de espalda. Sin embargo, los países más pobres, más subdesarrollados, no tienen tanto dolor. Algunos estudios decían específicamente lo contrario, pero el mapa del dolor de espalda actual nos muestra que es así. Es un problema muy grave, muy especialmente para los países industrializados y para los países de alto ingreso. Y aquí podemos ver otra vez el tamaño de la problemática. Este estudio es el Global Burden of Disease, es el estudio que nos muestra el impacto social y económico de las enfermedades. Se publica cada cierto tiempo. Aquí podemos ver dos detalles sumamente importantes. En primer lugar, vemos acá que en el año 1990, el dolor crónico de espalda representaba la primera causa de discapacidad laboral en pacientes menores de 45 años de edad. Y como dicen aquí en la República Dominicana, desde el 1990 hasta el día de hoy ha llovido mucho. Ha pasado mucho tiempo, y no solamente ha pasado tiempo, han pasado muchas cosas. La medicina se ha movido mucho, han habido grandes descubrimientos, hay medicina del espacio, hay cirugía robótica, se ha avanzado en muchos aspectos de la medicina, hay nuevos medicamentos, hay nuevas terapias,
una cantidad impresionante de métodos diagnósticos. Sin embargo, más de 30 años después, el dolor de espalda sigue siendo la principal causa de discapacidad laboral en pacientes menores de 45 años de edad. Hemos hecho muchas cosas, hemos avanzado mucho, hemos estudiado mucho, pero no hemos logrado quitar del primer lugar en materia de discapacidad al dolor crónico de espalda baja. Estas patologías se han movido mucho, como pueden ver ustedes acá, pero el dolor de espalda sigue invencible en el primer lugar. Y esto sucede muy especialmente en las féminas. Hay más damas discapacitadas que caballeros discapacitados relacionado esto con la lumbalgia, de acuerdo a este estudio que representa una fuente de muchísima credibilidad. Y la lumbalgia es un reto bastante grande para la clase médica y para toda la sociedad hoy en día, pero más para la clase médica. Y es un reto por muchas causas. En primer lugar, no tenemos estudios, la ciencia y la investigación no nos autorizan a presentar una etiología específica y repetible de la lumbalgia para todos los individuos. De hecho, en el 80-85% de los casos no logramos encontrar nada. Estoy hablando muy especialmente de la lumbalgia en específica. En el 80-85% de los casos no logramos encontrar nada. O sea, podemos hacer estudios, investigaciones y demás y no encontramos nada. No hay un correlato con las imágenes, no hay un correlato ni siquiera con la anatomía. Solo tenemos un paciente con dolor al que investigamos y no conseguimos nada. En el 85% y hasta más de las veces, los estudios diagnósticos no nos muestran nada. Y también se da el caso, y eso es lo que vemos con mucha frecuencia en la consulta, que en las ocasiones en las que los métodos diagnósticos muestran algo, muestran hallazgos que no están relacionados con el dolor. O sea, tenemos un paciente con dolor axial, ¿verdad?, que se modifica cuando el paciente realiza movimientos de torsión o de extensión, que duele más en la mañana y que se va modificando o va disminuyendo con el calor del día, que nos llega con dolor, hacemos resonancia magnética, encontramos una hernia discal L1, L2, y cuando hacemos la evaluación médica del paciente y un interrogatorio exhaustivo, nos damos cuenta de que en realidad el paciente tiene un dolor de tipo facetario y que la hernia discal que estamos viendo no tenía que ver en lo absoluto nada con el dolor que tenía el paciente. Solamente en el 10-15% de las veces los estudios diagnósticos corresponden con la clínica del paciente. Este es nuestro primer reto. Los métodos diagnósticos no siempre nos ayudan. Solo hay algunas patologías muy específicas que pueden ser atribuibles como causa del dolor lumbar y que podemos diagnosticar por las imágenes. Los demás números, el resto de la estadística, no nos apoya. Y esto es un reto para nosotros. La intensidad no es igual a gravedad. Ese es otro reto. Podemos tener un paciente con un dolor de espalda sumamente grave, un paciente discapacitado, con una afectación psicológica importante en relación al dolor, con un correlato anatómico insignificante. Por otro lado, podemos tener un paciente con una enfermedad grave, un tumor metastásico, por ejemplo, casos que vemos a veces en la consulta, paciente que se ha caído, tiene un dolor de espalda insignificante, se le hace un estudio y encontramos que el paciente tiene una infiltración metastásica de una vértebra. O sea, tenemos un paciente con una lesión potencialmente mortal que estaba afectando a la columna, pero que no tenía dolor. Entonces, la intensidad del dolor no es igual a gravedad. No debemos dejarnos distraer por eso. Y este es uno de los retos que tenemos a la hora de acercarnos a un paciente con lumbalgia. Y el último reto, y es probablemente el reto más importante, es la subjetividad del dolor. La Sociedad Internacional para el Estudio de Dolor hace ya algunos años, en 1972, estableció el concepto del dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a una lesión real o potencial o descrita en términos de dicho daño. Aquí podemos ver que el dolor no es solamente sensibilidad. El dolor es una experiencia que no solamente se siente, se vive. Y eso significa que dos pacientes con la misma enfermedad pueden tener
intensidades diferentes de dolor. Esto porque cada paciente experimenta el dolor de una forma diferente y esto está influenciado por muchísimas cosas, por detalles genéticos, por detalles anatómicos, por detalles sociales, por detalles psicológicos, incluso por detalles culturales. Los pacientes pueden tener intensidades diferentes de dolor con la misma patología. Incluso, y también esto está relacionado con el umbral de dolor de cada paciente que puede ser único, que puede ser muy diferente entre un paciente y otro. Pero también tenemos el caso de que hay pacientes que tienen una patología y sin que la patología varíe, ellos mismos pueden tener variaciones en la intensidad de dolor a lo largo de su patología, sin que se modifique el correlato anatómico. Y esto está influenciado por muchas cosas. Usted puede distraer a una persona con respecto al dolor. Una persona con estrés o con depresión siente más dolor. Una persona que ha sido distraída o que se distrae su sensibilidad con algo como la vibración, por ejemplo, puede modificar su sensibilidad hacia el dolor. Entonces, a la hora de acercarnos a un paciente con dolor y tratar de abordarlo y diagnosticarlo, tenemos muchos retos. La lumbalgia nos distrae mucho. Entonces, antes de entrar en materia, tenemos que hablar acerca de las estructuras donde puede originarse el dolor. Muchos pacientes que llegan a la consulta me llegan diciendo, doctor, yo he venido porque tengo dolor de la columna. Y tengo la tendencia siempre a corregirle, decirle, usted tiene dolor de la espalda. No es lo mismo tener dolor de la columna que tener dolor de la espalda. En la espalda hay muchas cosas y todas ellas pueden doler. Y aquí vamos a presentar algunas de ellas. Tenemos los discos intervertebrales, las articulaciones, entre ellas las interapofisiarias, los huesos y el periósteo, los músculos, tendones, ligamentos, raíces nerviosas, dura madre, vasos sanguíneos, ganglios dorsales. Todas esas estructuras son potenciales orígenes del dolor en una persona con lumbalgia. Así que es mejor decir dolor de espalda que dolor de columna. El dolor espinal es una de las causas del dolor de espalda, pero no es la única. Podemos tener un dolor lumbar relacionado con una pancreatitis, por ejemplo, o tener un dolor lumbar de origen ginecológico, que no tiene nada que ver con la columna, pero las personas tienden a relacionar. Entonces aquí tenemos una imagen de la columna vertebral. Como tengo entendido que hay personal que no es necesariamente médico. Esta es una estructura, como podemos ver acá, que está compuesta por vértebras, por eso se llama columna vertebral. Hay vértebras que sostienen la cabeza, que son las vértebras cervicales. Hay un grupo de vértebras que se encuentran en la parte atrás de la espalda media, que son las vértebras dorsales. Están las vértebras lumbares, sacras y coxales. Cada una de esas vértebras tiene características específicas. La forma de la columna arqueada hacia adelante y hacia atrás tiene razones biomecánicas. Nada de esto está hecho al azar, todo esto está muy objetivamente pensado, todo tiene una razón acá y una pequeña alteración de todo ese equilibrio puede producir dolor. Aquí vemos una resonancia magnética, aquí podemos ver las vértebras. Entre una vértebra y otra está una estructura que es el disco intervertebral. Aquí detrás tenemos la médula espinal, que es la estructura que conecta el cerebro con el resto del cuerpo. Vemos que pasa por aquí dentro, ¿verdad? Y de la médula espinal salen una serie de estructuras que conectan el sistema nervioso con el resto del cuerpo, que son los nervios. Y la médula espinal está protegida, está envuelta por unas capas que son las meninges. También tenemos vasos sanguíneos, tenemos grasa, tenemos ligamentos y otras estructuras, todas ellas capaces de ser el origen del dolor. Aquí tenemos un disco intervertebral. Esta estructura que vemos acá es el disco, se encuentra entre una vértebra y otra. El disco tiene muchas funciones. Entre las funciones del disco está la de poder darle la capacidad a la columna de soportar cargas. Podemos ver que el disco está hecho de un material que es blando, un material proteico que es blando y que le permite deformarse si la columna así lo necesita para poder soportar algún peso, algún cambio de posición. Esto lo hace porque cerca del 90% del peso seco del disco es agua
esta agua se mantiene ahí dentro porque tiene algunos componentes estructurales como el agregano que atrae el agua a su interior y esto le permite tener la capacidad de deformarse. En el centro está el núcleo pulposo y en la periferia está el anillo fibroso que tiene muchísima fuerza y esto puede darle flexibilidad y mantener al mismo tiempo la estabilidad de la columna y mantener el núcleo pulposo en el centro. Aquí podemos ver también la médula espinal, este es un corte axial, podemos ver las raíces nerviosas saliendo, podemos ver el ganglio de la raíz dorsal, la grasa peridural y vasos sanguíneos que están en relación con el disco. Las personas pueden tener dolor de acá, puede haber dolor de origen discal, este puede ser el origen de una lumbalgia y eso lo vamos a ver más tarde. Aquí podemos ver, por ejemplo, una resonancia magnética, podemos apreciar las vértebras, podemos ver los discos y aquí podemos ver un problema que ha afectado un disco. Hay un disco que se ha degenerado, ha perdido la capacidad de deformarse porque ha perdido la capacidad de retener agua y en vez de deformarse como respuesta a las exigencias de movimiento, las exigencias biomecánicas, el disco empieza a romperse lentamente hasta que se escapa el contenido del núcleo pulposo a través de un desgarro del anillo fibroso y esto desencadena una serie de fenómenos inflamatorios y compresivos que pueden producir dolor. Tenemos también tenemos los músculos, la columna no se mueve sola, la espalda no se mueve por sí misma, se necesita de músculos y ligamentos que muevan la columna vertebral y estos músculos también son generadores de dolor. Cuando entramos en exigencias físicas que sobrepasan la capacidad de resistencia de los músculos y ligamentos pueden enfermarse y esto puede producir dolor. Normalmente el dolor es conducido al sistema nervioso porque es captado por unos receptores que están en todo el cuerpo, que son los receptores de la nocicepción. Esos receptores, esas terminaciones nerviosas libres, pueden captar la torsión, la presión, la compresión, el estiramiento, y son receptores que tienen un umbral bastante alto. Ante movimientos normales, esos receptores que están en los músculos generalmente no duelen. Pero cuando se produce una exigencia brusca de los músculos y ligamentos de la columna, estos músculos pueden enfermarse y esto genera una respuesta inflamatoria. Y cuando se agregan esos mediadores inflamatorios, el umbral de estímulo de las terminaciones nerviosas que conducen el dolor aumenta y movimientos que antes no eran dolorosos pueden convertirse en dolorosos, no solamente por el daño del músculo, sino por la modificación de los receptores de dolor en respuesta a una reacción inflamatoria que vino por el daño de los músculos. Así que los músculos y ligamentos son una causa importante de dolor. En la lumbalgia inespecífica, aunque no se ha encontrado con mucha certeza cuál es su origen, muchos investigadores, muchos estudiosos señalan al sistema muscular, el sistema músculo-ligamentario y esquelético como el origen del dolor en la lumbalgia inespecífica. Así que estudiar lo que pasa con los músculos es sumamente importante para entender la lumbalgia. Pero también tenemos huesos en la espalda, tenemos huesos en la columna y esos huesos también tienen la capacidad de doler. Hay dolor de origen óseo. Aquí tenemos articulaciones. Entre esas articulaciones está la articulación facetaria. La articulación facetaria es una articulación diartrodial, una articulación plana, la única articulación sinovial que tiene la columna, y esa es el único punto anatómico donde una vértebra se junta con la otra. Las vértebras se relacionan a través del disco, pero el punto donde se juntan las vértebras es a través de la articulación facetaria. Entonces, esta articulación le permite a la columna desplazamiento y movimiento en flexión y en extensión. Le da flexibilidad, le da capacidad de realizar ciertos movimientos. Esa articulación está cubierta por una membrana y esa membrana tiene terminaciones nerviosas.
Cuando se produce degeneración de esa articulación, proliferan esas terminaciones nerviosas. Hay más terminaciones nerviosas de las normales. Y ante una exigencia física exagerada o importante o brusca, esas terminaciones nerviosas producen un mecanismo reflejo de contracción muscular. Y esa contracción muscular también genera dolor. Entonces, esta articulación facetaria recibe inervación de unas estructuras nerviosas que están por acá detrás, recibe inervación del ramo posteromedial, del nervio espinal, y este nervio también le da inervación a la cobertura de los huesos o periósteo, le da inervación incluso a los músculos que están encima de la articulación. Así que si hay irritación o daño de este nervio relacionado con la enfermedad facetaria, entonces duele el hueso, duele la vértebra, duele el músculo, incluso puede doler hasta la piel que se encuentra encima de la articulación. Este es un punto generador de dolor muy importante. Anteriormente no se sabía que la articulación facetaria podía generar dolor, pero hubo personas que se dedicaron a estudiarlo. Hubo un investigador llamado Bagduk que inyectó contraste o inyectó solución salina en el interior de las facetas lumbares y encontró que se producían patrones de dolor que eran reproducibles en la espalda en los individuos en estudio. Y se hicieron estudios de patología donde se vieron gran cantidad de terminaciones nerviosas en ese lugar, y de ahí surge el término de dolor de tipo facetario. Actualmente cerca desde el 17 hasta el 27% de las causas de dolor lumbar crónico están relacionadas con la articulación facetaria. Podemos ver acá que tenemos una vértebra. Este es uno de los huesos que compone la columna. Se llama columna vertebral porque está compuesto por huesos que se llaman vértebras. Pues se sabe que las vértebras también pueden doler. Las vértebras tienen nervios. Tienen un nervio que se llama nervio basivertebral, que es una rama del plexo sinovertebral. Este ramo nervioso que discurre por el interior de la vértebra junto a los vasos sanguíneos tiene la capacidad de sentir presión, de sentir torsión, de sentir modificaciones de la anatomía, y esto puede generar dolor. Por ejemplo, aquí tenemos una fractura, un acuñamiento de una de las vértebras dorsales. Esto produce mucho dolor, y este dolor es captado y conducido por este nervio y llevado hasta el sistema nervioso central, donde el dolor se hace consciente. Así que los huesos también pueden doler, y esto es una causa también importante de dolor de espalda. En la enfermedad degenerativa de la columna, el dolor óseo también es parte importante de la génesis del dolor. Tenemos algunos ligamentos, que son estructuras acá que unen un hueso con otro. Aquí podemos ver el ligamento interespinoso, ligamento supraespinoso, ligamento amarillo, ligamento vertebral común anterior, ligamento vertebral común posterior. Tenemos una serie de estructuras ligamentarias que son bastante fuertes, que contribuyen a mantener la estabilidad de la columna vertebral. Estas estructuras también pueden doler cuando son sobredemandadas, cuando son sobreexigidas. Entonces, este puede convertirse en una causa importante de dolor, especialmente en la lumbalgia de tipo traumático. Aquí podemos ver también un corte anatómico donde podemos ver raíces nerviosas. Nosotros dijimos hace un momento que de la médula espinal, que es la conexión que existe entre el cerebro y el resto del cuerpo, salen fibras que conectan el sistema nervioso con diferentes órganos y con las extremidades también. Estas son las raíces nerviosas. Las raíces nerviosas pueden convertirse también en el origen de síndromes dolorosos de espalda, especialmente el dolor de tipo radicular. Como podemos ver acá, y como podemos ver en la revisión de la anatomía, estas raíces nerviosas tienen un discurrir bastante largo, y en cualquier parte de su discurrir anatómico puede haber algún tipo de afección o patología que la afecte. Anteriormente se creía que la compresión de una raíz nerviosa por sí misma producía dolor. Hoy se sabe que no necesariamente
la compresión de la raíz nerviosa produce dolor y vemos constantemente en la consulta pacientes que nos traen resonancias magnéticas donde podemos ver compresiones nerviosas en pacientes que no tienen dolor o en pacientes que tienen síntomas diferentes al dolor radicular. La raíz nerviosa puede producir dolor cuando previamente ha sido inflamada, cuando ha sido irritada y después comprimida. Entonces se produce el síndrome de dolor radicular. Entonces hay una serie de mediadores inmunoquímicos que tienen que ver con la perpetuación del dolor. Como dijimos hace un momento, cuando alguna de estas estructuras es sobredemandada, cuando una de estas estructuras se enferma, se produce una reacción inflamatoria. Y esta reacción inflamatoria que puede afectar el componente muscular y ligamentario, que puede afectar las raíces nerviosas, que puede afectar el disco, pues esta reacción inflamatoria modifica la manera en la que se comportan las estructuras que captan y conducen el dolor. Bajan el umbral de dolor y puede hacer que movimientos y actividades que no producían dolor empiecen a producir dolor. Si esta sensación dolorosa se prolonga en el tiempo, esto puede inducir cambios en la médula espinal y puede inducir cambios en el sistema nervioso que sensibilicen esas estructuras neurales que procesan el dolor y puede llegar el momento en el que el dolor se cronifique. Podemos tener un síndrome doloroso que dure más tiempo que la misma causa que lo inició. Y el evento de un dolor de espalda cronificado es un verdadero problema porque ya no es solamente dolor, ya se involucran otros aspectos como el aspecto social, el aspecto psicológico, el aspecto laboral, que pueden actuar sobre el dolor y modificarlo, hacerlo más fuerte de lo que realmente sería en ausencia de estos factores, o pueden modificarlo también hacia lo positivo, hacer que la persona pueda mejorar la percepción del dolor sin que necesariamente haya cambiado la anatomía. Por eso, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual es importante, es una herramienta muy importante, según demuestran las investigaciones, en el abordaje del paciente con dolor lumbar crónico. Entonces, cuando tenemos una lumbalgia crónica, no solamente hablamos de una estructura que es comprimida, de una estructura que se rompió, de una estructura a la que exigimos o sobredemandamos y que por lo tanto dolió. No existe solamente un componente estructural. Ese componente estructural, para perpetuarse, necesita de una serie de medidores inmunoquímicos como la branquitinina, la serotonina, las prostaglandinas, etcétera, que pueden actuar y modificar nuestra percepción del dolor. La lumbalgia tiene mucho que ver con el estilo de vida. Según un estudio publicado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, hay patrones de movimiento y patrones posturales que pueden producir dolor lumbar. De acuerdo a estos estudios, los patrones de movimiento que más se han relacionado con dolor de espalda son la flexión anterior, la flexión con torsión, el trabajo físico duro con repetición, los movimientos repetitivos. Por ejemplo, la persona que trabaja construcción y que tiene que cargar arena en una pala muchas veces, eso es un movimiento físico duro con repetición. Esto produce dolor, puede producir dolor crónico de espalda. La flexión anterior, por ejemplo, la señora que trabaja en limpieza y que tiene que doblar la espalda hacia adelante muchas veces para pasar la escoba por debajo de una mesa, flexión anterior repetitiva. Esto es una causa importante de dolor de espalda cuando se prolonga en el tiempo. La flexión con torsión. Hay muchos patrones de trabajo que necesitan que la persona haga movimientos de torsión con flexión y este es el peor patrón de movimiento para la columna. El trabajo en un medio con vibraciones. Las vibraciones dañan la columna, las vibraciones alteran la capacidad de percibir los cambios de posición de los músculos y dañan la capacidad del músculo para adaptarse a los cambios de posición. Casi toda la bibliografía que habla sobre lumbalgia relaciona las vibraciones, especialmente vibraciones entre 4 a 6 Hz, con enfermedad degenerativa de la columna y con dolor lumbar crónico. El ejemplo más importante de esto son las personas que tienen que manejar vehículos por largas distancias muchas veces a la semana.
causa importante de dolor, y trabajo en posturas estáticas, como las personas que tienen trabajo de oficina, contabilidad, informática, etcétera, que tienen que pasar largas horas sentados en una misma posición. Muchas veces esa posición no es ni siquiera una posición ergonómica, y esto con el tiempo va acumulando microtraumas en nuestra espalda que con el tiempo se traducen en la instauración de un síndrome doloroso importante. Entonces, la manera en la que nosotros vivimos, la manera en la que nosotros trabajamos, la forma en la que nos movemos es lo que ha disparado la estadística de dolor lumbar crónico en nuestros días. Hay un estudio muy importante que se publicó en España, donde tiene un problema muy grande con la lumbalgia también, un estudio que se llama lumbalgia de contingencia, y uno de los párrafos primeros de ese estudio dice que el dolor de espalda es el precio que ha pagado el hombre por el derecho a la bipedestación. Entonces, desde que nosotros quitamos las manos del suelo y pudimos ponernos de pie, ahí mismo empezó el conflicto entre la gravedad del movimiento y la espalda, y empezaron los problemas relacionados con dolor lumbar. El dolor de espalda ha sido clasificado de muchas formas, han habido muchos intentos de clasificarlo, hay muchísimas clasificaciones, 10 o 15 tal vez. Hay clasificaciones muy simples como la clasificación de acuerdo al tiempo, lumbalgia aguda, una lumbalgia de menos de 4 semanas, una lumbalgia subaguda de 4 a 6 semanas, y más de 6 semanas ya hablamos de una lumbalgia crónica. También el Paris Task Force clasifica la lumbalgia como lumbalgia sin irradiación, lumbalgia con dolor irradiado hasta la rodilla, lumbalgia con dolor irradiado por debajo de la rodilla pero sin déficit neurológico, y lumbalgias irradiadas a la pierna con o sin signos de déficit neurológico. Esta es una clasificación sumamente importante y puede ayudar mucho al médico a descartar una causa sobre otra. Otros autores las clasifican en lumbalgias viscerogénicas. Hay patologías que involucran vísceras intraabdominales que pueden producir dolor lumbar. Una disección de aorta, por ejemplo, es una causa vascular de dolor abdominal. Una disección aórtica abdominal puede producir dolor de espalda. Una pancreatitis puede producir dolor de espalda. Una dismenorrea, una enfermedad ginecológica puede producir también dolor lumbar. Hay lumbalgias psicógenas, incluso dolor sin nemateria, relacionadas con factores psicológicos que inducen al dolor. Y vamos a hablar un poquito más a fondo respecto a eso dentro de un momento. Esa es una causa sumamente importante de dolor. Hay lumbalgias neurogénicas también por alteración del sistema nervioso, por compresión de raíces nerviosas, por canal estrecho lumbar, etcétera. Hay lumbalgias espondilogénicas por hernias de disco o osteoartrosis, por degeneración de la columna lumbar. Todas estas son causas importantes de dolor lumbar y todas ellas involucran algunos de los mecanismos que mencionamos anteriormente. ¿Cuáles son los factores de riesgo para dolor de espalda? Según dice este estudio del Colegio Americano de Reumatología, la obesidad es un factor importante para la aparición de dolor lumbar crónico. Ellos hablan también de que el fumar tiene que ver también con la aparición de dolor lumbar crónico. El trabajo físico extremo también aumenta el riesgo de lumbalgia y dolor radicular. Sin embargo, el caminar y el montar bicicleta tiene la capacidad de disminuir el riesgo. El uso de vibración, de herramientas con vibración, incrementan las posibilidades de desarrollar dolor lumbar y radicular. Así que el estilo de vida y la forma en la que nosotros trabajamos se convierten en factores que pueden influir sobre la posibilidad de desarrollar lumbalgia y dolor radicular. La edad tiene que ver con el dolor lumbar. También estos datos son sumamente controversiales. Según dice un estudio publicado por Bernie y Sorens, ellos dicen que la edad
está relacionada con la aparición de lumbalgia. Ellos dicen que la edad más frecuente en la aparición de lumbalgia oscila entre los 45 y los 60 años de edad, y que después de esa edad la estadística empieza a disminuir. Dice un estudio publicado por Umbrío y Mendiola que tiene un número diferente entre 30 y 60 años de edad. Ya después de ahí, la lumbalgia en específica es menos frecuente. También el sexo tiene que ver, los datos son controversiales. Hay un estudio publicado por Sorensen donde dice que el sexo no tiene nada que ver. Un estudio que hizo la compañía Boeing entre sus empleados, ellos también están de acuerdo en que el sexo no tiene nada que ver, pero sí hay otros estudios que dicen que sí, que hay estudios que dicen que el hombre sufre más lumbalgia que la mujer, pero también hay otros estudios que dicen que la mujer sufre más lumbalgia que los hombres. La mayoría de estudios concuerdan en que la mujer es con más frecuencia afectada por el dolor lumbar crónico. La condición física tiene que ver, dicen algunos estudios, que una musculatura de la espalda bien acondicionada, bien ejercitada, tiene mayor capacidad de soportar las causas del dolor. Así que entre las personas que tienen una condición física mejor, las posibilidades de desarrollar una lumbalgia crónica son menores. El aumento de peso, dato sumamente controversial. Aunque hay estudios como el que mencionamos anteriormente que relaciona la obesidad con la lumbalgia, hay una gran cantidad de otros estudios que dice que no. Aún así, la mayoría de la evidencia actual se inclina en que en la dirección de que la obesidad tiene cierta influencia, aunque no mucha, sobre las posibilidades de desarrollar dolor lumbar crónico. La genética tiene que ver, hay predisponentes genéticos que tienen que ver con esto. Hay factores relacionados con el trabajo, hay factores relacionados con nuestra esfera psicológica que tienen mucho que ver con la aparición de la lumbalgia y con la cronificación de la lumbalgia. Existe una relación importantísima y esta relación está bien documentada y está bien certificada por la ciencia entre la lumbalgia y la discapacidad laboral. Según dicen esos estudios, la insatisfacción laboral, el bajo compañerismo, la monotonía en el trabajo, el tipo de trabajo, los bajos salarios, la inestabilidad laboral, la inseguridad económica, todos son factores que tienen mucho que ver con la aparición de la lumbalgia. Los pacientes que cumplen estos perfiles tienen más posibilidades de desarrollar dolor lumbar crónico, y una vez desarrollado el dolor lumbar crónico, estos pacientes tienen mayores posibilidades de cronificarse. Y estos pacientes, cuando tienen que solicitar baja laboral por el dolor de espalda concomitante con todas estas situaciones laborales que dijimos hace un momento, estos tienen mayores posibilidades de no volver a reintegrarse o a tener discapacidades muy prolongadas en relación al dolor de espalda. También hay datos de la esfera psicológica del paciente. Los pacientes con dolor crónico de espalda tienen mayor posibilidad de desarrollar depresión. Estos pueden tener hasta un 47% de depresión entre ellos. Esto está muy por encima de la media esperada para la población en general. Estos pacientes también tienen mayor posibilidad de desarrollar adicción a sustancias y a medicamentos y demás. Y la depresión tiene mucho también que ver con la cronificación de la lumbalgia. Un paciente que tiene una lumbalgia aguda y que desarrolla una lumbalgia crónica y que conjuntamente con esta desarrolla un síndrome depresivo, tiene muchas posibilidades de no volver a integrarse al trabajo, tiene muchas posibilidades de tener una discapacidad bastante prolongada. Incluso en un estudio que se desarrolló en España, se vio que pacientes con dolor lumbar crónico que tuvieron discapacidades superiores a los 2 años, en estos pacientes el factor que más se relacionó con la reincorporación de ese paciente al trabajo era la ausencia de depresión.
Los pacientes que tuvieron dolor lumbar, tuvieron baja laboral y estaban deprimidos, tuvieron muchísimas posibilidades de no volver al trabajo. Así que la esfera psicológica, que muchas veces no consideramos, tiene mucho que ver con lo que va a suceder con el paciente con lumbalgia. Tiene mucho que ver con su origen, tiene mucho que ver con su mantenimiento y tiene mucho que ver también con el pronóstico. Ese es un dato sumamente importante. Algunas personas se relacionan el alcohol con el cigarro, con el dolor de espalda, el fumar. Hay evidencia controversial, pero la mayoría de los estudios apuntan a que sí, que el cigarro se relaciona más con enfermedad degenerativa de la columna y que esto se puede relacionar con dolor. La sobrecarga del bolso en los escolares se relaciona también con dolor lumbar, y las personas que han tenido dolor lumbar en la adolescencia están predispuestas, tienen mayores posibilidades de desarrollar dolor lumbar crónico en la edad adulta. Se recomienda que el bolso para la escuela no exceda como peso el 10% del peso corporal del niño. Si sobrecargamos al bebé con esto, probablemente estemos creando a un candidato bastante bueno para desarrollar dolor crónico de espalda en el futuro. Y bueno, ¿qué tenemos que ver en un paciente con dolor de espalda? Un paciente con dolor de espalda, cuando nos acercamos a él, lo primero que tenemos que descartar es que tenga causas graves de dolor. Y tenemos que descartar que el paciente no esté infectado, tenemos que descartar que el paciente no tenga un tumor, tenemos que descartar que el paciente no tenga una fractura y tenemos que descartar que el paciente no tenga una enfermedad compresiva de alguna estructura nerviosa que produzca déficit progresivo. Así que estas son banderas rojas, se le llaman las banderas rojas del dolor de espalda. Estos pacientes tienen que ser estudiados a profundidad, no solamente medicados. Pacientes con menos de 20 años y mayores de 55 años de edad deben de ser estudiados. Los pacientes que tienen dolor lumbar y que han tenido trauma anterior, reciente, tienen que ser estudiados porque esto puede estar relacionado con una fractura. Dolor no mecánico, progresivo, constante, tiene que ser estudiado. Esto podría relacionarse o con una fractura, podría relacionarse con un tumor. Uso prolongado de corticoides predispone a los pacientes a tener fracturas vertebrales. El abuso de drogas, inmunosupresión, SIDA, entre otros, pueden predisponer al paciente a tener infecciones, procesos infecciosos de la columna, y esta es una causa importante que tiene que ser diagnosticada a tiempo, productora de dolor lumbar. Malestar general, fiebre, pérdida de peso, tiene que ser investigado ese paciente porque puede haber una infección en la columna que esté produciendo el dolor, o puede haber un tumor que esté produciendo el dolor. Síntomas neurológicos progresivos, tiene que ser estudiado el paciente. Puede haber un prolapso grande de un disco o de alguna otra estructura que esté ocupando el canal vertebral o que esté ocupando el foramen neural y que esté comprimiendo o dañando estructuras nerviosas. Así que si tenemos un paciente con dolor de espalda y que al mismo tiempo está arrastrando un pie, al mismo tiempo ha perdido la sensibilidad en un segmento de la pierna, si el paciente no puede mantener el tono de los esfínteres, si se está orinando, tiene incontinencia urinaria o fecal, si el paciente altera la sensibilidad entre las piernas, en la región, en la región escrotal, en la región vaginal, en la región perineal, etcétera, son pacientes que deben también ser estudiados, y también si el paciente tiene deformidad estructural. Si el paciente con lumbalgia llega a nosotros y no presenta ninguno de los datos anteriormente expuestos, lo que nos dicen las guías, lo que nos dice la bibliografía, es que este paciente debe de ser manejado sintomáticamente. Analgesia de primer nivel, modificación de los factores ambientales, laborales, posturales, ergonómicos y sociales que tienen que ver con el dolor, rehabilitación física, ejercicio, control de peso, manipulación de la columna, incluso algunas guías hablan de la acupuntura, masajes y demás. Es lo que se recomienda para pacientes que son recibidos con dolor de espalda pero que no cumplen con ninguna de las banderas rojas. Si el síndrome doloroso se prolonga en el tiempo y tiene ya más de 6 semanas o tiene un déficit neurológico progresivo o el dolor no mejora con nada,
entonces el paciente debe ser investigado, pero fuera de ahí, lo que dice la bibliografía es que el paciente merece solamente tratamiento sintomático, ni siquiera se recomiendan las imágenes, porque en la mayoría de las veces, en más de un 80% de las veces, como dijimos anteriormente, las imágenes no nos muestran nada, las imágenes solamente no pueden arrojar ruido en estos casos, así que los pacientes a veces no se sienten bien de que uno lo vea y lo evalúe y no le indique nada. Hay un estudio que salió en México y de hecho es una de las guías mexicanas para el dolor de espalda donde dice que indicarle estudios de imagen a pacientes que son recibidos por primera vez con dolor lumbar no relacionado con ninguna de las banderas rojas que dijimos anteriormente no era necesario, pero que aumenta el nivel de satisfacción del paciente con la consulta. O sea, el paciente se siente muy bien de que le indiquen cosas, aunque no sirva para nada, pero en realidad la bibliografía sigue diciendo que no es necesario. Aquí tenemos algunos factores, son las banderas amarillas, factores psicosociales que nos hablan acerca del pronóstico del paciente con dolor de espalda. Pacientes con actitud negativa sobre el dolor, pacientes con miedo, evasión, disminución de la actividad, escasa satisfacción laboral, esperanza en que la terapia pasiva será más útil que la activa, depresión y aislamiento social, problemas sociales o financieros, exageración de síntomas, ganancia por compensación. Estos pacientes traen banderas amarillas que nos dicen a nosotros que aparte de la parte médica vamos a necesitar muchas más herramientas. Vamos a necesitar ayuda psicológica, vamos a necesitar ayuda psiquiátrica, vamos a tener que hablar seriamente con este paciente. No se recomienda ningún tipo de intervención invasiva o mínimamente invasiva para estos casos, porque generalmente estos pacientes no van a mejorar con nada de esto. Estos pacientes seguirán un curso que debe ser abordado de la manera más menos invasiva posible, de la manera más conservadora que se pueda. Tenemos que acercarnos al paciente como se hacía antes del siglo XXI. O sea, hoy en día tenemos muchos métodos diagnósticos, es muy fácil hacer un diagnóstico de muchísimas enfermedades, pero la lumbalgia en el siglo XXI nos exige a nosotros a volver a los principios. Tenemos que volver a tocar a los pacientes. Tenemos que volver a palpar al paciente, a percutirlo, a auscultarlo, incluso a oler al paciente. Tenemos que volver al principio. La lumbalgia del siglo XXI nos exige volver a los principios, ya que no podemos ayudarnos tanto con las imágenes, ya que a veces en la clínica no es muy clara, ya que mucha de la evidencia es controversial, ya que muchos de los métodos que utilizamos como tratamiento a veces no son satisfactorios, ya que muchas veces puede existir dolor sin correlato anatómico, ya que muchas veces puede existir una condición anatómica sin un correlato en los síntomas del paciente. Es la hora de acercarnos otra vez al paciente. Es la hora de tocarle las espinosas al paciente una por una. Es la hora de palpar la musculatura paravertebral. Es la hora de quitarle la ropa al paciente y verle la punta de las escápulas para ver si están alineadas, para ver cómo está la articulación de los hombros, para ver cómo está la región posterior de la región posterior de la pelvis, la espina ilíaca posterosuperior, para ver si están alineadas. Hay que volver a medirle los pies, hay que volver a interrogar al paciente exhaustivamente, tomarnos el tiempo de conversar con el paciente, evaluar la esfera psicológica, tal y como se hacía hace algunos años cuando no disponíamos de tantos métodos. Esa es la manera en la que debe ser evaluado el paciente con lumbalgia en nuestros días para poder llegar a un desenlace adecuado. Aquí tenemos las imágenes, como dijimos anteriormente, no siempre nos ayudan, pero hay veces que sí nos ayudan. Si tenemos al paciente con banderas rojas, pues las imágenes están indicadas y aquí podemos ver lo que está sucediendo. Aquí tenemos un paciente donde las imágenes nos muestran infiltración metastásica a muchos niveles de la espalda, de la columna y en otras estructuras óseas. Entonces, las imágenes sí nos ayudan en el paciente adecuado. No podemos decir que no podemos hacerle imágenes al paciente con dolor. El paciente
que cumpla con los criterios debe estudiarse a fondo. Tenemos algunas guías acá que fueron publicadas por la Sociedad, por el Colegio Médico Americano y por la Sociedad Americana para el Estudio del Dolor, donde se nos habla de qué tenemos que hacer, de algunas recomendaciones para abordar al paciente con dolor lumbar. La primera recomendación es: los médicos no deben obtener rutinariamente imágenes u otras pruebas diagnósticas en pacientes con dolor lumbar intenso. Los médicos deben realizar diagnósticos por imágenes y pruebas para pacientes con dolor lumbar cuando hay déficit neurológico grave o progresivo, o cuando se sospecha de condiciones subyacentes graves sobre la base de la historia clínica y el examen físico. Recomendación fuerte: evidencia de calidad moderada. Los médicos deben evaluar a los pacientes con dolor lumbar persistente, signos o síntomas de radiculopatía o estenosis lumbar con resonancia magnética o tomografía computarizada solo si son candidatos potenciales para cirugía o inyección epidural. Si tenemos pacientes en los que la evaluación física nos habla de una compresión nerviosa con un dolor radicular, parestesia, disestesia, disminución de la sensibilidad en el territorio de una raíz nerviosa en específica, entonces el paciente sí debe ser estudiado porque hay datos de una lesión nerviosa que es progresiva. Los pacientes deben proporcionar a los pacientes información basada en evidencia sobre el dolor lumbar con respecto a su curso esperado. Aconsejar a los pacientes que permanezcan activos y proporcionar información sobre opciones eficaces de cuidado personal. Anteriormente al paciente con lumbalgia se le decía que tenía que irse a la casa y acostarse, que tenía que permanecer en reposo. La evidencia actual no soporta eso. La recomendación es que el paciente se mantenga activo y que el paciente sea reintegrado a su trabajo lo más rápido que se pueda, que el paciente lleve a cabo la actividad que su dolor le permita hacer, pero que tiene que llevar a cabo algún nivel de actividad, y si este es laboral, mucho mejor. No se recomienda que en pacientes con lumbalgia inespecífica periodos de discapacidad mayor a 4 días. La recomendación es menos de 4 días. Los pacientes que permanecen discapacitados por el dolor lumbar, por cada semana que permanecen discapacitados, pierden un 2% de la masa muscular, y eso no beneficia al paciente, de hecho lo perjudica más. Entonces hay que conversar con el paciente acerca de lo que es la lumbalgia, acerca de cuáles son las cosas que la producen y cuáles son las expectativas. Hay pacientes que llegan a la consulta esperando qué va a hacer el médico por ellos. Y en realidad, cuando nos acercamos al paciente con lumbalgia, lo que vaya a suceder con ese paciente va a depender más del paciente que de lo que el médico haga. El paciente tiene que hacer compromisos de llevar a cabo rangos de movimiento, postura y actividad adecuados, de hacer ejercicio, de hacer rehabilitación, de hacer una serie de cosas en las que el paciente sí puede cooperar, de usar los medicamentos que se le indique, de mantenerse en actividad, de evitar ciertas posiciones durante el trabajo, etcétera. Son conversaciones que debe tener el médico con el paciente para que el paciente sepa que él tiene que integrarse a su recuperación. La recomendación número 6, para los pacientes con dolor lumbar, los médicos deben considerar el uso de medicamentos con beneficios comprobados junto con la información de cuidado de espalda y cuidado personal. Los médicos deben evaluar la gravedad del dolor basal y los déficits funcionales, los beneficios potenciales, los riesgos y la falta relativa de datos de eficacia y seguridad a largo plazo antes de iniciar la terapia. Para la mayoría de los pacientes, las opciones de medicamento de primera línea son paracetamol y antiinflamatorios no esteroidales. Para los pacientes que no mejoran con las opciones de cuidado personal, los médicos deben considerar la adición de terapia no farmacológica con beneficios comprobados para el dolor agudo de espalda baja, manipulación de columna vertebral, para el dolor lumbar crónico subaguda, rehabilitación interdisciplinaria intensiva, terapia de ejercicio, incluso la acupuntura, la terapia de masajes, manipulación de columna vertebral, yoga, terapia cognitivo-conductual y la relajación progresiva. La Organización Mundial de la Salud también hizo algunas recomendaciones. Se prefiere el cuidado personal de la lumbalgia sin medicación, recomendado por todas las pautas. Si se necesitan medicamentos para el dolor, comience con un medicamento antiinflamatorio no esteroideo a la dosis efectiva más baja durante el menor tiempo, recomendado por todas las pautas. Evite recetar medicamentos opioides para el dolor lumbar siempre que sea posible.
No ofrezca esteroides inyectados a pacientes con dolor lumbar no específico crónico. No ofrezca cirugía a pacientes con dolor lumbar inespecífico fuera de un ensayo aleatorio. Estas son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. El valor de los laboratorios, sí, nos pueden ayudar a descartar otras condiciones, pero en el dolor lumbar inespecífico los laboratorios no nos ayudan mucho, pero nos pueden ayudar a descartar otras causas importantes de dolor. Bueno, pues creo que hemos llegado al final. Muchas gracias por la atención. Espero no haberme pasado del tiempo. Espero que esta intervención haya sido de provecho para la comunidad médica que ha compartido este momento con nosotros. Muy bien, Gracias, doctor William. Gracias, William. Muchas gracias. Una excelente presentación, muy completa. Lo felicito, doctor. Una conferencia para especialistas que usted ha dado en el día de hoy. Le agradecemos mucho. Pero entendible para todo el mundo. Exactamente, entendible. Cuando digo especialista es que de un nivel de alta calidad y que cualquier profesional en formación con esta presentación recibe información directa sobre lo que debe conocer sobre el dolor de espalda. Ya pueden abrir su micrófono, el que quiera hacer comentario o pregunta. Hello. Sí, al doctor Ramírez. Carlos, adelante. Adelante. Sí, buenas noches, gracias. Espero que el doctor también, William, también participe. Sí. Hay algo que me llama la atención. Hay gente que se busca su problema. Yo no veo a un individuo levantando un nivel de peso de que para hacer pierna, otro que se tiran de un trampolín a tantos metros de altura. Son individuos para mí que tienen déficit intelectual, pero ese no es el punto donde yo voy. Doctor, a mí me gustaría que usted hablara si el hipoparatiroidismo no podría influenciar en esto. Otra cosa que me llama la atención, hay un médico llamado, creo que Bonaparte, que me llamó la atención, donde pacientes que van cojeando, pero prácticamente inútiles, y veo que estos pacientes salen caminando. En el interrogatorio que se le hizo por la televisión, él dice que él no hace nada diferente, que él aborda a su paciente, pero que donde él encuentra los problemas es en cómo se aborda la dura madre, cómo se aborda la dura madre que está forrando el nervio periférico que sale de la columna, y él tiene, no sé, yo no me dedico a esto, lo mío es cardiopulmonar. Él tiene su abordaje quirúrgico, ¿verdad? De cómo él aborda estos pacientes. Entonces, la pregunta que yo tengo para usted habla de creo que según habló de un 60 y algo, a un 80% no hay causas. Entonces, la pregunta que yo me hago, entonces, ¿qué es lo que él opera? ¿Qué es lo que él hace? Si casi un 80%, usted dijo que no hay causas. Muchas gracias. Buenas noches. Sí, la estadística dice eso. En más del 85% de las causas no hay un correlato anatómico. O sea, hacemos estudios y no aparece nada, y cuando aparece algo, ese algo no está relacionado con el dolor. Estamos hablando de un 80 y tanto por ciento de los pacientes con dolor de espalda. Lo que se opera no es ese 80% de los pacientes. Si fuéramos a operar a todos los pacientes con lumbalgia, no habría médicos suficientes ni hospitales suficientes. Los pacientes que se operan están dentro del 10 o 15% que sí tienen causas estructurales. Porque si recibo un paciente con dolor lumbar, con dolor de tipo axial, ¿verdad? Y ese dolor de tipo axial también tiene a veces un componente radicular. Si el paciente me dice que cuando camina una corta distancia tiene que sentarse porque las piernas se le debilitan y le duelen más. Si el paciente me dice que su dolor se mejora cuando se inclina, ¿verdad? Que su dolor, cuando agarra el carrito al supermercado, por ejemplo, el dolor mejora y tiene calambre, disminución de la fuerza, etcétera. Y yo veo la resonancia magnética y veo que hay datos de compresión de canal estrecho, entonces yo tengo una congruencia entre la clínica del paciente y las imágenes. Ese paciente podría necesitar cirugía, pero
Si yo veo un paciente con dolor de espalda severo, que no le permite trabajar, que no mejora con medicamentos, un paciente al que no puedo tocar porque cada vez que intento tocarlo el paciente brinca diciendo que no tolera ni siquiera el toque del médico, y veo imágenes donde no hay un correlato anatómico, entonces ese paciente, por grave que sea su dolor, no es quirúrgico. Ese paciente lleva otras alternativas. Lo que se opera de los pacientes con dolor de espalda es ese 10 a 15% que tiene un correlato anatómico. Lo demás, no. Incluyendo así mismo, como tú dices, Carlos, incluyendo las hernias diagnosticadas por estudios que han hecho, solamente un 10% se opera, el 90% no es quirúrgico. Exactamente. Incluso hay pacientes que tienen dolor y que se le hace una resonancia magnética y tiene una hernia discal, pero esa hernia discal no se corresponde con el dolor. Pueden no corresponderse, tener dolor y tener hernia y que no tenga que ver una cosa con la otra. Ese paciente no es quirúrgico, no lo vamos a ayudar con la cirugía, le podríamos empeorar. Entonces, en ese caso es cuando tenemos que volver a la escuela de los 90 y de los 80, palpar al paciente, tocarlo, agarrar la plumita y tocarle la pierna al paciente para ver si tiene disminución de la sensibilidad, medir los reflejos, medir la fuerza, tocar el músculo para ver si tiene tono, ponerlo a caminar, quitarle la ropa. Ahí tenemos que evaluar al paciente exhaustivamente para no caer en esa trampa. Porque si tenemos un paciente con dolor, con un hallazgo de imágenes que no tiene que ver con el dolor, nosotros le desgraciamos la vida a ese paciente llevando la cirugía. Ese paciente no debe la de nosotros, porque se nos quita de arriba. Sí, eso se convierte en un calvario. Ese paciente es hijo de uno. Tenemos otra pregunta de la doctora, levantando la mano, la doctora Glenny Collado. Glenny, si puede abrir su micrófono. Intente ahí. Está abierto. Adelante. Sí. Es un placer para comunicarme con ustedes. Gracias, doctor. Excelente exposición. Bueno, cada cosa que usted decía, yo parece que me estaba diciendo a mí. Yo tengo más de 25 años sufriendo de unos dolores muy fuertes lumbares. Cuando di a luz mi segunda niña, me hicieron una cirugía que digo que quizás no era necesario, pero con los dolores tan insistentes y yo iba a perder el seguro, quizás no busqué otra alternativa y me operé. Entré con dolor, salí con dolor y duré 20 años con dolores. Nunca he estado sin dolor. A mí a veces me dicen, pero ¿cómo es que tú vives todo el tiempo con dolor? A mí me da menos o menos fuerte o más fuerte, pero yo tengo dolores todo el tiempo, lo que es la parte baja de la cabeza del muslo y la parte del medio se me hincha así. Ya tengo 2 cirugías. En la última ya me pusieron hierros, como dicen, y estoy todos los días peor. Y ya me he hecho la chiva loca y no tomo calmante. Solamente cuando me da una crisis muy fuerte es que busco inyecciones, pero ya realmente yo vivo con dolores 24/7. ¿Qué yo debo hacer, doctor? Mire, uno de los lemas que yo he utilizado en mi práctica diaria es que yo le digo a los pacientes que la vida es muy corta para vivirla con dolor. No se debe vivir con dolor. El dolor es tóxico porque el dolor modifica la manera en la que el cerebro interpreta las sensaciones. Llega un momento en el que puede haber dolor, aunque ya no haya ninguna causa para que haya dolor. Nos cronificamos, se sensibiliza el sistema nervioso, sensibiliza el sistema nervioso periférico y central, y ya esas estructuras de tanto recibir señales de dolor ya siguen interpretando dolor aunque no le llegue ninguna señal. No debemos acostumbrarnos al dolor. El dolor nos intoxica el sistema nervioso. Entonces, la condición en la que está usted con 2 cirugías de columna y con dolor se le conoce como síndrome de cirugía fallida de la espalda, síndrome por laminectomía. Lo que dice la estadística y lo que dicen las guías respecto al paciente con dolor de espalda después de haberse operado es que el porcentaje de éxito de la cirugía disminuye en cada cirugía. O sea, mientras más se opere, menos posibilidades de éxito hay en la próxima cirugía. Yo como médico intervencionista de dolor, las alternativas que nosotros le ofrecemos a un paciente con un síndrome de cirugía fallida de espalda
es la neuromodulación. Nosotros lo que ofrecemos al paciente, por supuesto, luego de haberlo evaluado y luego de que haya llenado una serie de cuestionarios y luego de ver muchos antecedentes del paciente, de hablar profundamente, de ver muchas imágenes y demás, nosotros, algunos de esos pacientes pueden calificar para un neuroestimulador de la médula espinal. Se introduce un electrodo a través de la piel, se introduce dentro de la columna vertebral, se pone en contacto con la parte atrás del estuche dural. Esto se conecta a un aparato que genera impulsos eléctricos. Esos impulsos eléctricos tienen la capacidad de disminuir el dolor en los pacientes con dolor crónico postquirúrgico. Hay que agotar un protocolo sumamente apretado para esto. Es una tecnología relativamente nueva, muy costosa, pero en algunos casos los seguros médicos en Estados Unidos la cubren. Así que sería bueno que usted se deje ver por un especialista en dolor para ver si usted califica para la implantación de un neuroestimulador medular. Okay. Yo estoy en República Dominicana y estuve en tratamiento con un médico especialista en dolor, pero ya lo que quería darme solamente era un medicamento tipo droga que es medicado ya con una receta especial para tomarla todo el tiempo. Bueno, aquí tiene otra opción, y la otra posibilidad es que también puede tener una segunda opinión con el doctor William del Rosario. Vamos a pasar a la siguiente comentario o pregunta, que está el doctor Williams levantando la mano. Gracias, Glenny Collado. Doctor Williams. Está abierto, doctor. Ok. ¿Está abierto ahora? Sí, adelante. Sí. Primero, yo lo que le recomendaría a esa señora, a la doctora, es que ella necesita un médico. Y yo no, cuando yo digo eso, no lo estoy diciendo solamente de relajo dominicano, sino de verdad. Ella necesita un médico, y un médico que evalúe el problema, que haga un plan y que trate de eliminar las posibilidades, como él dijo claramente. El dolor, y una cosa que hay que mencionar, porque creo que algunas veces hay que entender que para que exista dolor, el nervio o la extremidad no tiene que existir. La gente puede tener un dolor fantasma. Tú le puedes quitar la pierna y puede tener dolor en la pierna que me sigue. Sí, así es. O sea que dolor no significa nada, sino es una representación talámico-cortical y de la fibra del sistema nervioso autónomo y periférico, que se sobreestimularon y que cambiaron el aspecto físico y la función química de la neurona y producen dolor. Entonces, hay que tener cuidado con lo que uno hace y saber lo que uno está haciendo para poderlo hacerlo bien hecho. Si no hay un médico que sepa lo que está manejando, el resultado va a ser desastroso. Sí. Lamentablemente, esa es una situación muy frecuente. Okay. Y ese tipo de casos no es poco frecuente. Lamentablemente hay muchos pacientes actualmente con un dolor crónico posoperatorio. Hay mucha investigación al respecto. Incluso hay libros que hablan sobre el paciente que ha quedado con dolor posterior a varios procedimientos quirúrgicos. Las alternativas no son muchas. La evidencia nos dice muchas cosas. Muchos de esos pacientes, lo que dicen las guías que yo he podido revisar a lo largo de algunos años, es que generalmente uno de los problemas más frecuentes ha sido la selección del paciente. Exacto. En ese caso, yo reitero que hay que volver a los 80. Hay que sentarse con el paciente, hablar largo y tendido con él, desvestirlo, descalzarlo, tocarle la espina posterior superior, hay que medirle los reflejos, hay que evaluar la fuerza muscular, hay que tocarle los músculos, hay que ponerlo a caminar de pie, ponerlo a caminar de puntas, hay que pasarle la plumita por las piernas. Tú quieres que la gente sea médico de nuevo, y eso es muy difícil. Sí. Doctor, tenemos otra pregunta. Alguien está levantando la mano porque estamos ya cortos de espacio, de tiempo. Alejandro, si puede abrir su micrófono. Ya está abierto, Alejandro. Sí, está abierto. Buenas noches. Saludos, William. Hola. Gracias. Un placer
hablar contigo. Mira, lo que sí te iba a decir es lo que tú dices, o sea, volver a los 80 porque es bien importante realmente cuando nosotros examinamos a los pacientes y pedimos imágenes, pacientes que están muy bien con unas imágenes terribles, pacientes que están muy mal, con unas imágenes casi perfectas, entonces, y hay pacientes que realmente la imagen se correlaciona con el estudio semiológico que hicimos de la patología lumbar. Esos serían los más fáciles de dar porque hay una correlación clínica e imagenológica, pero en nuestra práctica vemos las tres opciones. Entonces es bien importante saber que la clínica es fundamental. Los otros son herramientas que te pueden ayudar a tomar una decisión u otra, pero no son herramientas para hacer un diagnóstico definitivo y un tratamiento definitivo si obvias toda esta parte que dijiste tú del examen clínico, de la semiología aplicada a la patología lumbar, que realmente es la que nos va a dar la orientación más aproximada a lo que debemos hacer para realmente recuperar a nuestros pacientes. Doctor Alejandro. Sí, adelante, profesor. Sí. Doctor Alejandro Márquez, una verdadera alegría escucharle. Mucho tiempo sin escuchar al doctor Alejandro, era mi adjunto de consulta y fue el director de posgrado en mi escuela de neurocirugía, de la que estoy muy orgulloso. Un saludo para usted y mi eterno agradecimiento. ¿Dónde, doctor? ¿En Venezuela? Sí, en Caracas, Venezuela. En Caracas, sí. Bienvenido, Alejandro. Sí, muy interesante que participara. Sí, se ve que el doctor William del Rosario es un alumno aventajado de usted. Interesante. Bueno, Kenia, Félix, y cerramos aquí la conferencia, que tema tal como usted lo dijo en la introducción, un tema de mucho interés y la presentación fue muy completa, el cual lo felicito de nuevo. Kenia, para cerrar. Sí, excelente, doctor. Muchas felicidades por tan excelente disertación. Esperamos poder tenerlo en otra ocasión, ya que el tiempo no nos alcanzó en el día de hoy. Entonces, adelante, este va a ser su espacio cuando usted lo desee. Y buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, profesor. Buenas Gracias, noches. doctor Ruiz, Williams, Carlos, Ramírez. Gracias a todos por participar. Buenas noches.